Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y el ciclismo en particular. Hoy tenemos con nosotros a Javier Díaz Lara, un experto en nutrición, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, pues en la universidad imparte la asignatura de nutrición deportiva, así que vamos a hablar de metabolismo energético, que creo que es algo que a todos os interesa muchísimo. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Así Todo lo que contrario, súper agradecido de que nos puedas dedicar unos minutos. La verdad que es un tema, bueno, el tema nutrición ya ha estado presente en el podcast en bastantes ocasiones. La nutrición ya sabemos que va muy relacionada con la salud y va muy relacionada con el rendimiento y va muy relacionada con un deporte como el nuestro, la bicicleta, donde al final pues un deporte donde el rendimiento físico es fundamental y el metabolismo. Entonces, un poco cuéntanos cómo nos puedes ayudar en estas dudas que solemos tener referentes a la ingesta de carbohidratos, de grasas y demás. pues nada, pues yo encantado de lo que me preguntes. Sí es cierto que hay muchas dudas muchas veces básicas sobre la ingesta de carbohidratos, cómo nos pueden ayudar, cuándo tenemos que ingerir carbohidratos. Y como tú comentamos el otro día, es cierto que todo esto está evolucionando y está cambiando, porque antes parecía que los hidratos de carbono no tenían esta importancia y de unos años para acá pues se están convenciendo a los propios ciclistas de que, bueno, de que es una ayuda muy importante a la hora de competir y también a la hora de competir con salud. Mira, ahora que hablas de la salud, yo no sé tú qué opinas, esto no lo habíamos hablado antes, pero la gente tiende como a separar mucho rendimiento y salud, ¿no? Como que una cosa, cuando buscamos alto rendimiento, eso no es saludable. Y yo no estoy muy de acuerdo en eso de que o rendimiento o salud. Yo creo que nuestros deportistas tienen que rendir y además tienen que hacerlo con salud, que no en todos los casos esto son paradigmas opuestos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que cuando un deportista es sano, pues su carrera es más longeva, está más contento, está más feliz y además no, o sea, la idea de un entrenador no es el concepto de biomáquina, ¿no? Que tenía Michele Ferrari, por ejemplo, con Astro, de decir, lo tengo que poner al 120%, me da igual la salud del deportista, yo soy una persona que tiene que coger la máquina y ponerla al 120%. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado. Y ahora vemos que el atleta tiene que rendir, pero tiene que rendir con salud. Yo estoy completamente de acuerdo Ujú. contigo. Bueno, y antes de empezar a meternos un poco en harina, tú eres profe en la universidad, imparte la asignatura de nutrición en la Facultad de Ciencias del Deporte Sí, en Toledo, sí. en Toledo. Y bueno, siempre me gusta contarles a nuestros amigos de la grupeta, pues cuando venís los invitados, pues un poco también porque os conozco y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que yo trabajo con Javier en una escuela de formación donde impartimos cursos relacionados con el ciclismo, con el ciclismo y con todos los deportes, porque sí que es verdad que ahora nos cuentas un poco en qué cursos das clase tú. Yo doy clase en el curso de entrenador de ciclismo y de mountain bike. Y bueno, la empresa se llama Deporte y Vida. Y bueno, pues la verdad que los cursos están súper bien. De hecho, algunos de los que nos escuchéis en la grupeta, me consta que estáis recibiendo alguno de estos cursos. ¿Y tú qué clases das en Deporte y Vida? Pues nada, yo también estoy muy contento, la verdad, de colaborar con ellos y tienen pues cursos, yo creo que van desde de todos los de endurance, de resistencia, hay muchos, deportes de equipo, de nutrición. Yo básicamente doy clase de nutrición. Yo creo que se va a complementar muy bien con lo que hablamos aquí. Una de energía y metabolismo, otra de cafeína, que bueno, mi tesis doctoral fue sobre la cafeína. Otra sobre las estrategias para maximizar la ingesta de carbohidratos, estrategias para maximizar la ingesta de grasas. Bueno, pues un poco, yo hago un poco también de puente entre lo más básico y luego ya pues lo más específico. Luego también pues gente como Gorka o como Aitor Viriba y hablan un poco más específico de entrenamiento del estómago, entrenamiento con gente de top o gente de élite, pero bueno, pues ahí, si alguien está más interesado, pues ahí tiene el Instituto de Deporte y Vida para seguir formándose.
Sí, le dejaremos abajo el enlace para que la gente pueda ver los cursos. Hablaba Javier también de Gorka, Gorka Prieto, que también estuvo con nosotros en la grupeta, y de Aitor Biribay, que también estuvo en la grupeta. Y como veis, pues tenemos aquí la creme de la creme hoy, con Javier Díaz Lara, como os digo, uno de los mayores Gracias. expertos en metabolismo y en nutrición que podemos tener para que nos cuente bien ahora. Primera pregunta. Voy ahí al grano. ¿Qué son los carbohidratos y por qué son tan importantes? Yo sé que esto suena básico, pero claro, es que hay que empezar por el principio. Yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, los carbohidratos, aparte de, bueno, de compuestos orgánicos, es un macronutriente. Bueno, se puede clasificar de muchas maneras y para mí tiene una importancia vital en los deportes, en el deporte como de endurance o deporte como el ciclismo. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque los carbohidratos son la principal fuente de energía en esfuerzos de intensidad moderada y de alta intensidad. Es decir, hay una de las mejores nutricionistas del mundo, que es australiana, se llama Burke, dice que las grasas no ganan medallas de oro. Y eso es interesante desde el punto de vista de cómo funciona nuestro metabolismo. Por ejemplo, nosotros tenemos como, que luego si quieres hablaremos más adelante, dos grandes reservorios de carbohidratos. Nosotros guardamos los carbohidratos en forma de glucosa, bien por una parte en el músculo y por otra parte en el hígado. Más o menos, siempre que se habla de fisiología, pues hablamos de una persona básica de 70 kilos. Una persona de 70 kilos suele tener unos 400 gramos de glucógeno en el músculo aproximadamente. Esto puede variar en función del entrenamiento y unos 100 gramos en el hígado. Entonces, ¿cómo gestionamos, cómo cargamos estos depósitos, cómo los mantenemos durante el ejercicio y cómo los recuperamos después? Tiene una importancia vital. Para que te hagas una idea, si hablamos de todas las ayudas ergogénicas, hay seis ayudas ergogénicas, las típicas, cafeína, creatina, bicarbonato. Si hablamos también de todos los suplementos y los bueno, complementos alimenticios, para mí los carbohidratos son los que marcan la diferencia en el deporte, sobre todo de resistencia. O sea, tiene una importancia vital. ¿Por qué te he dicho que los carbohidratos por qué son tan importantes o por qué, de qué manera podemos entender cómo funcionan o por qué son más rápidos que la grasa o que la utilización de las grasas? Por ejemplo, por varias razones. Una molécula de glucosa tiene 6 carbonos, entonces la mitocondria, que está muy de moda, para que tiene como un portero. Vamos a suponer que tiene un portero de discoteca la mitocondria y solo entran moléculas de 2 en 2 carbonos. Entonces, cortar una molécula de 6 carbonos parece relativamente simple mediante la glucólisis, se corta y entra rápido a la mitocondria para producir energía. Sin embargo, un ácido leico puede tener en torno a 18 18 moléculas de carbono. ¿Eso qué, qué sugiere? Pues que esas 18 moléculas de carbono las tenemos que cortar mediante la beta oxidación de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que el proceso de la utilización de la energía de la grasa es más lento. Cuando yo necesito energía rápida, eh, voy a utilizar la glucosa. Por tanto, la gente que dice que puede hacer un sprint o puede hacer esfuerzos de alta intensidad con grasas, no entiende cómo funciona nuestro metabolismo. No se puede hacer un sprint con grasas ni se puede hacer esfuerzos de alta intensidad con grasas, simplemente porque no funcionamos así. Mm. Necesitamos energía rápida. Aparte, lo he simplificado mucho porque esto es más difícil, pero aparte una molécula de glucosa tiene 6 oxígenos y una molécula de grasa tiene solo dos. Necesita la grasa mayor aporte de oxígeno. La grasa no es hidrosoluble, por lo tanto necesita transportadores para llegar. La glucosa es hidrosoluble, se transporta en sangre muy rápido. Entonces, son factores que van a contribuir a que cuando quiero rendir al máximo nivel con alta intensidad, necesito utilizar los hidratos de carbono. Problema de los hidratos, que es una fuente finita, ¿no? Que no tenemos, tenemos que ir introduciendo según vamos gastándola, ¿no? Según vamos haciendo ejercicio, tenemos que ir reponiendo esos carbohidratos que vamos gastando, ¿no? Exacto, eso es una buena apreciación porque, por ejemplo, las grasas podríamos decir que son ilimitadas. Ojalá pudiéramos utilizar las grasas porque ya más o menos una persona que tiene 10-12 kilos de grasa, que es una persona promedio, pues eso son 100.000 kilocalorías. Sin embargo,
400 o nuestros 500 gramos de glucógeno que tenemos en el organismo, eso nos dan para 1800 a 2000 kilocalorías. Entonces eso no nos permite terminar una etapa larga a una Ujú, intensidad moderada alta, o ni siquiera un entrenamiento. Por ujú, tanto, es muy interesante reponer hidratos de carbono. De hecho, desde el año 86 que se hizo el primer estudio con reposición de hidratos de carbono durante el ejercicio, ya se vio que durante ejercicio prolongado, este aporte, realmente ese carbohidrato que yo estoy utilizando durante el ejercicio, llega al músculo para oxidarse y para utilizarse. Por lo tanto, como nuestro almacén, como tú bien has contado, es limitado, nosotros podemos prolongar este ejercicio de calidad o de alta intensidad aportando hidratos de carbono durante el ejercicio. bien. Bueno, yo creo que hasta aquí más o menos, claro. Sí. Segundo round. Todos nuestros amigos de la grupeta, que son gente que le gusta leer y estar un poco al día, pues seguro que han oído hablar de los famosos 120 gramos de carbohidrato por hora. Hace años yo, como siempre digo, yo es que ya soy un poco abuelo cebolleta. Eh, Cuando yo montaba en bici en mi época de cadete, junior, te hablo de hace pues 30 y tantos años, ya sabíamos que había que comer y comíamos un plátano, comíamos, yo qué sé, pues fruta o algo con un pan con mermelada o bollitos o lo que fuera, ¿no? No existían los geles ni estas cosas que tenemos ahora. Pero sí que es verdad que ahora pues se ha popularizado o se ha con Aitor Biribay nos estuvo contando todo esto, ¿no? Los estudios que se habían hecho, que estaban consumiendo, incluso llegaban a 120 gramos por cada hora los ciclistas profesionales, o incluso ya se oye que más. Entonces, ¿esto es así para todo el mundo? ¿Solo para esta gente porque es profesional? ¿O qué pautas deberíamos de seguir los ciclistas populares, recreativos, para hacer esta reposición de carbohidratos durante nuestros entrenos y nuestras competiciones? Pues bueno, si ya tuvisteis a Aitor, Aitor es uno de los especialistas a nivel mundial en entrenamiento del estómago y yo creo que esa es la clave. Primero saber cuál es tu objetivo de la sesión y a partir de ahí hacer una buena carga de hidratos o no tanto, dependiendo de tu entrenamiento. Luego si quieres hablamos de las grasas un poco más hacia adelante, pero tampoco hay que obsesionarse, quiero decir, porque un ciclista profesional esté tomando 120 y ya se están llegando hasta valores de 150 gramos por hora, eso no quiere decir que yo necesite hacer eso. Lo primero porque esto lleva una progresión y un entrenamiento del estómago y si los beneficios que yo voy a tener son como si yo siempre digo que las ayudas ergogénicas no solo hay que mirar el efecto en el rendimiento, sino el equilibrio entre sus efectos secundarios. Entonces, si a mí me sienta mal esa cantidad tan alta de hidratos de carbono, pues a lo mejor no tengo que cogerme el último artículo de Jeukendrup que habla de 120 gramos de carbohidratos y voy a hacer 3 horas de ejercicio. A lo mejor tengo que empezar por menos y ver cómo me siento y ver cómo empiezo a funcionar en la bici. Desde luego, si yo voy a hacer más de 2 horas o más de 1 hora y media, yo necesito consumir a una intensidad moderada alta. Yo necesito algún aporte de hidratos de carbono durante el ejercicio. ¿Que me sientan bien los geles? Pues con geles. ¿Que me sientan bien las barritas? Pues con barritas. ¿Que me sientan bien, por ejemplo, el agua y yo le puedo añadir mis hidratos de carbono de un sabor que me resulte agradable? Pues también. Pero como tú dices, poco a poco. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un amigo nuestro que también es profesor en deporte y vida que con 43 años nunca se había pautado la nutrición y alimentación y estuvimos echándole una mano y con 43 años se pauta sus geles y al final pasó de 2,43 que tenía a 2,32 en una maratón, simplemente consumiendo 90 gramos de carbohidrato a la hora. Esto llevó un proceso. Tampoco, a ver, tampoco voy a decir yo que esa gran marca va a ser solo por los hidratos de carbono, pero es la primera vez en su carrera que se pautó una ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio. Ujú, Al final, yo creo que si hablamos un poco de horas, pues por ejemplo, menos de 1 hora, pues con agua sería suficiente, o con los enjuagues. Hay gente que también con enjuagues de carbohidratos también funcionan para menos de 1 hora, si el ejercicio es intenso. No hace falta una gran reposición de carbohidratos para menos de 1 hora, por lo que hemos hablado antes, como tenemos
en nuestros depósitos para 1.800, 2.000 kilocalorías, es muy difícil gastar 1.800, 2.000 kilocalorías en una hora. Por lo tanto, tenemos suficiente energía como para hacer una contrarreloj de una hora sin aporte de carbohidratos prácticamente. A partir de la hora y media o las 2 horas ya sí que habría que meter más o menos 30 gramos. A partir de ahí, entre las 2 y 3 horas, pues sí podemos meter 45, 60. Y más de 2 horas, todas las guías sí que hablan de meter 90 hasta 120. 120 gramos de carbohidrato no es nada fácil de consumir. De hecho, a mí me gusta probarlo todo. Cuando yo hablo de cafeína, de los miligramos, yo lo he probado. Si hablo de biopsias, yo también hice un estudio de biopsias y me hice las biopsias. Yo nunca he tomado 120 gramos Ujú. eh, por hora. Y a mis alumnos le digo, oye, esto no es para el día de la carrera experimentar. Esto hay que probarlo. Y hay que ver muchas veces qué gel te va bien, qué hidrato te gusta, qué molestias has tenido, ir llevando un pequeño diario y entrenando. A lo mejor un día has metido 30, te han sentado bien, vamos a meter 40. Pero tampoco hay que obsesionarse con llegar a, a unos volúmenes de carbohidrato que realmente me van a causar unas molestias brutales. Y tampoco hay mucha investigación a día de hoy sobre ingestas de 120 o 150. Evidentemente, a un ciclista de World Tour que su principal objetivo es rendir, pues si se tiene que tomar 150, pues si tiene que llegar con molestias, pues va a tener que llegar con molestias, pero las demás personas tenemos que también equilibrar nuestra salud y decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Desde mi punto de vista no hay que obsesionarse, pero sí hay que saber que si yo consumo carbohidratos, voy a mejorar mi rendimiento. Yo también aquí me gustaría puntualizar una cosa que yo me encuentro mucho con mis deportistas, y es que es verdad que esto se ha popularizado tanto que me he encontrado casos donde la gente consume una alta cantidad de carbohidratos en días de entrenamiento que no requieren tanto carbohidrato. Es decir, para salir a hacer, aunque sean 3 horas, pero te toca un rodaje suave, con predominancia en una zona aeróbica, muy de ir en grupeta y tal, pues a lo mejor no hace falta llegar a consumir una alta cantidad de carbohidratos, ¿no? ¿Cómo lo Totalmente de ves? acuerdo. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, si quieres, luego más adelante hablamos de esto, pero si yo voy a hacer un entrenamiento, como hemos dicho, que tú consumas o que oxides hidratos de carbono o grasas, depende fundamentalmente de la intensidad del ejercicio. Si yo voy a hacer, seguro que ahí todos hablo del concepto de flexibilidad metabólica. El Ujú. concepto de flexibilidad metabólica es decir, que una persona sana, tanto este vale para el rendimiento y para la salud, una persona sana haciendo ejercicio moderado o andando o en su vida cotidiana va a ser capaz de oxidar muchas grasas, porque hemos dicho que las grasas tenemos muchas y es muy sano oxidar grasas cuando la intensidad del ejercicio es moderada. Pero esa persona, cuando vaya a hacer ejercicio intenso, sí que va a utilizar en una gran medida también los hidratos de carbono. Por tanto, hay una corriente interesante en ciclismo también que dicen que si yo voy a entrenar en zona 2 o que voy a hacer un entrenamiento moderado, no es necesario que consuma tantos hidratos de carbono. Incluso, a lo mejor es interesante que ese día que haga un desayuno bajo en carbohidratos o que no desayune o que me vaya, si es por la tarde a las 7 a la comida, sea baja en carbohidratos, para favorecer esa oxidación de grasas, porque eso también ayuda al rendimiento. Que yo Vale. sea capaz de oxidar gran cantidad de grasas a una intensidad moderada también es muy interesante. A eso vamos ahora, pero antes te quiero hacer otra pregunta y ya cerramos el tema carbohidratos. Es algo, claro, o sea, es algo que salta a la vista y como te digo, yo llevo practicando ciclismo muchos años y ya sabíamos hace 30 años que había que comer y que uno de los problemas que teníamos por los que nos mermaba el rendimiento era el no haber comido correctamente en una etapa, en una carrera, en una competición, se te olvidaba o no llevabas comida, te quedabas sin comida y al final en los últimos kilómetros pues decrecía mucho el rendimiento del ciclista. ¿Por qué hace tantos años? O sea, ¿por qué esto es algo nuevo? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta antes de que comiendo más se rinde más, comiendo más carbohidrato, quiero decir, en competición y alta intensidad? ¿Esto tiene algo que ver con la composición de los carbohidratos que estamos consumiendo ahora? ¿Es diferente a la que a lo mejor había antes, que te digo que no había geles, no había barritas? Era un poco, pues, comer carbohidratos de lo que teníamos en la nevera o en la despensa. Pues es muy buena pregunta también. No te sé decir cuál era. Antes también se temía el pico de insulina cuando tú segregas, cuando tú ingieres carbohidratos,
bueno, pues hay un pico de insulina que recoge esos hidratos y los lleva al, al músculo. No pasa esto en el ejercicio, porque en el ejercicio tenemos un transportador que, bueno, que muchos conoceréis que se llama GLUT4 que lo lleva, pero yo creo que el problema es que ahora no se le está dando tanta importancia al hígado. El hígado es un reservorio de carbohidratos, mantiene la glucosa sanguínea. Cuando nos da una pájara en la bici, es fundamentalmente porque el hígado, que abastece no solo al cerebro, no le gusta comer grasas, le gusta la glucosa y a los órganos vitales también. Entonces, cuando nosotros estamos entrenando y se nos están acabando las reservas y además se nos están acabando las reservas hepáticas, el cuerpo, que es muy listo, dice, oye, a mí me da igual que tú ganes esta etapa o que rindas hoy, pero yo lo que quiero es guardar la glucosa en sangre y quiero guardar glucosa para mis órganos vitales antes de que tú sigas haciendo ejercicio. Por eso nos da la temida pájara. Pues esto tiene que ver con la reposición de los hidratos de carbono durante, porque realmente los hidratos que reponemos no van al músculo, al almacén del músculo como tal, sino que van al hígado y el hígado es el que los gestiona. Aunque yo coma carbohidratos durante el ejercicio, mi glucógeno se va a ir gastando. Pero sí es cierto que el hígado va a ir abasteciendo poquito a poco a ese músculo para que siga funcionando y va a permitir alargar en bastante tiempo mi ejercicio. Y es un tema que estaba resuelto. También, no sé, de esto sabes muchísimo más que yo, pero yo creo que antes había una obsesión mayor por la composición corporal, ¿no? El ciclista tenía que estar delgado, tenía que Sí, comer. bueno, claro. Y yo creo que eso también limitaba, si ves el morfotipo, ves a Pogačar o los ciclistas de ahora, pues tienen otro tipo de morfotipo, ¿no? Más musculados, más fuertes, consumen mucha comida. Entonces, no sé si eso era también un estigma del ciclismo, que no se podía comer tanto, no lo sé. Puede ser, había que afinar a cualquier precio, aunque fuera a base de no comer. ¿Sabes? Eso es. Y luego la composición, yo iba también un poco por el tema de la composición de los geles, ¿no? Que si ahora pues hay una, digamos, una proporción exacta entre fructosa y maltodextrina y ese tipo de cosas, ¿no? Que no es solamente meter azúcar, 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 sino que se sabe que hay unas proporciones que pueden hacer que tu cuerpo asimile mejor altas cantidades de carbohidratos. Sí, eso también, soy un poco pesado con el tema del hígado, pero tiene que ver con eso. Nosotros, el limitante de la glucosa, hay un transportador de entrada que se llama SGLT1, que limita la entrada de glucosa a 60 gramos por hora. Sin embargo, hay otro transportador diferente para la fructosa. Por eso ahora en los geles pone tanto altos en fructosa. Esa fructosa va a ir al hígado y la glucosa va a ir fundamentalmente al músculo. Entonces, bifurcar esas dos entradas de hidratos de carbono tiene mucho sentido. Es como cuando hay un incendio, ¿no? Y hay una puerta abierta o hay dos. Ahora entran por diferentes sitios y eso nos hace que prolongue un poquito más la intensidad del ejercicio. Como digo, si yo voy a tomar 90 gramos de hidratos de carbono, como la glucosa está limitada a 60, necesito fructosa para poder llegar a 90, 100 o 120. Por eso se mezcla. Ujú. Interesante, eso es muy interesante, yo creo, porque yo creo que ahí está un poco la causa o la razón por la cual antiguamente no podíamos comer tanto o antes nos sentaba mal, porque tú comías carbohidratos, no sabías si era fructosa, si Claro. era glucosa, si eran maltodextrinas, no tenías ni idea. Tú decías, bueno, pues venga, me como aquí como si he hecho agua con azúcar, por así decirlo, ¿sabes? Al Sí, final, sí. No, claro, pero llegabas a saturar esa absorción mucho antes. Pero casualmente, y esto es algo que es muy básico, pero la gente no sabe, la sucrosa o la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un disacárido, es decir, dos moléculas y una es de glucosa y otra es de fructosa. Es decir, que el mismo azúcar, el azúcar de mesa, si lo echas al agua ya estás teniendo 50 de glucosa y 50 de fructosa. O sea, lo que pasa es que las bebidas deportivas esto ya lo tienen muy resuelto y antes de andar nosotros investigando, pues yo creo que merece la pena ir directamente a una vida deportiva. Ujú. Perfecto. Bueno, ¿te parece que pasemos a las grasas? Perfecto, vamos a ello. Porque claro, hemos hablado hasta ahora todo el rato de meter hidratos, qué importante es meter hidratos, pero por otro lado está la corriente contraria y si nos remontamos unos años atrás, pues seguro que todos recordamos a ciclistas top mundiales tomando dietas ricas en grasas, con la famosa dieta cetogénica, que es un poco todo lo contrario, o sea, limitar la ingesta de carbohidratos y
con el objetivo de que fuéramos más eficientes o fuéramos capaces de alcanzar un rendimiento más alto a través del consumo de las grasas. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo, antes hablabas de la zona 2 y demás, sea más eficiente en la lipólisis y la quema de grasas? Vale, pues por cerrar, perdóname que se me ha quedado una cosa pendiente para tus oyentes. Em, de carbohidratos, por cerrar el tema recuperación, que te lo iba a decir y se me ha olvidado, sí es cierto que en la recuperación de carbohidratos, igual que la ventana esta anabólica de la proteína no existe, no hace falta llevarme la proteína al gimnasio para que no se me caiga el músculo, sí es interesante tanto hacer una carga, como me has comentado antes, dietas altas. Antes de la prueba, una dieta alta en carbohidratos, 7-9 gramos por kilogramo de peso, así de manera sencilla. Y también es interesante, si tengo varias etapas, utilizar la ventana de oportunidad que nos dan las 2 horas después del ejercicio. Entonces, para tus oyentes, si tenéis varias horas, varias etapas en diferentes días, aprovechad esa ventana de las 2 horas posteriores al ejercicio, ¿vale? Eso más o menos la proporción sería 1,2 gramos de hidrato o de glucosa por hora. ¿Vale? Para Vale. dejarlo ahí por si alguien... eh, Interesante, interesante porque muchos de nuestros deportistas pues participan en pruebas por etapas. De hecho, este fin de semana tenemos la Cantabria Bike Race, que ah, tenemos allí a dos máquinas que van a intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya me estaban preguntando hoy por la carga de carbohidratos previa a competición y bueno, pues este tipo de cosas que es muy la carga interesantes. como quieran, pero sí es cierto que hay muchas veces termino y no tengo ganas. Pues hay que intentar forzar esas 2 horas porque son interesantes de la manera que sea, lo que a mí me guste, pero sí es interesante que esas 2 horas se siga consumiendo hidratos para estar recuperado al día siguiente. Genial. Y nos vamos, si quieres, al tema de las grasas. Y bueno, el tema de las grasas, como os he dicho antes, para el ciclismo, para los deportes de endurance, es muy interesante también ser eficiente a la hora de consumir grasas. Por ejemplo, una persona poco entrenada puede estar consumiendo en su fat max, ¿no? Que hablamos desde el punto máximo de oxidación de grasas, que suele estar pues en torno, depende de lo entrenado que estés, pero suele estar en torno al 55% del consumo de oxígeno, 65% del consumo de oxígeno máximo, ¿vale? Para una persona poco entrenada, andando rápido ya tiene su fat max, ¿vale? Luego ya a nivel de una persona más entrenada, pues lo tiene más a la derecha. Y esto es muy interesante, porque la persona que está más entrenada va a gastar más grasas a mayor intensidad y eso le va a dejar que los hidratos de carbono o la glucosa la utilice más tarde para cuando tiene que hacer un sprint o para los últimos kilómetros o para una extensión. Entonces va a llegar más fresco tener ese fat max desplazado a la derecha. ¿Cómo se consigue o cómo se podría trabajar el fat max? Pues muchas veces, bueno, coincide prácticamente con la zona 2, depende de la persona, pero más o menos anda por ahí. Y bueno, pues estrategias que dices tú, Carlos, que estaban muy de moda son entrenar bajo de carbohidratos, ¿vale? De esto hay que, como todo, hay que saber cómo funciona el cuerpo y hacer las cosas con lógica. Yo no puedo hacer un entrenamiento de calidad bajo en carbohidratos, porque es contraproducente. A mí me ha dicho Gorka que le llegaban ciclistas con estas estrategias a entrenar y le volvían, algunos para completar el entrenamiento, volvían llorando, volvían penando, porque no eran capaces de completar el entrenamiento. Si yo voy a hacer un entrenamiento de calidad, tengo que utilizar hidratos de carbono. Sí o sí, antes, y tengo que ir lleno. Otra cosa es que yo voy a hacer un entrenamiento de intensidad moderada por la mañana y a lo mejor no me apetece desayunar. Voy a rodar 90 minutos, una hora y media a esta intensidad del Fat Max. Porque es interesante utilizar aparte de desplazarlo, una persona poco entrenada puede estar oxidando 0,4 gramos minuto, una persona muy entrenada 0,6, 0,8, y dices, joder, 0,6 por gramos de grasa por minuto son 36 gramos de grasa a la hora. Tampoco parece mucho, ya, pero es que funcionamos así, que nuestro cuerpo funciona así. Yo te digo, entrena, no parece un buen logo, ¿no? Entrena conmigo y oxida 36 gramos de grasa a la hora, pero es que básicamente el cuerpo funciona así. Pero esto es entrenable. Y esto va a hacer que yo pueda oxidar más grasas y que yo utilice mi zona 2
sin estar. Aquí sí que no tendría ningún sentido. Si yo voy a hacer zona 2 o voy a hacer. No tendría ningún sentido meterme una gran cantidad de hidratos de carbono. No, no tiene sentido eso. Porque lo que yo quiero es oxidar grasas. Porque a esa intensidad voy a oxidar grasas. ¿Y por qué? En el momento en el que yo meto hidratos de carbono antes o durante, se va a disparar el pico de insulina. La insulina va a coger los hidratos de carbono, los va a llevar al músculo y el músculo, cuando ve hidratos de carbono cerca, los va a utilizar. Sin embargo, si no hay hidratos de carbono en sangre, pues voy a utilizar grasas y voy a hacerme más eficiente oxidando grasas. Entonces, hay que utilizarlo esto con un poco de cabeza. O sea que entonces, por ejemplo, una estrategia que podríamos utilizar en momentos, claro, todo esto hay que planificarlo, periodizarlo y ponerlos en momentos de la preparación del deportista que nos interesa a nosotros. A lo mejor esto una semana antes de una competición, de un campeonato de España o de una cosa, o una vuelta por etapas, no tiene sentido, pero 5 o 6 meses antes, en ese periodo de base, en ese periodo de acondicionamiento que hacemos, yo te lo Ujú. digo un poco como lo planteo yo con mis deportistas, a ver qué te parece, ¿vale? Pues sí que les planteo hacer entre hora y media, 2 horas, con un desayuno muy bajo en carbohidratos, o incluso si ya lo hemos practicado antes, prácticamente en ayunas, y el poder hacer un rodaje muy suave, pero tiene que ser muy suave, porque claro, si abren gas, no hay gasolina, y es cuando vienen los lloros y los lamentos. Claro. Tienes que ir muy casi paseo, ¿eh? Un paseo de 1 hora y media, 40, 50, 60 kilómetros como mucho, tranquilamente, con la grupeta de charleta, sin meter carbohidratos durante el entreno. Lo que yo siempre les digo es, oye, no vaya a ser que algo salga mal, pues oye, te echas al bolsillo algo de comida, pues si acaso te encuentras mal y tienes que comer algo, y es un poco así como lo planteamos. ¿Te parece buena estrategia o no? Me parece perfecta, me parece justo, lo has contado mejor que yo. Incluso también ahora hay estudios que parece ser que oxidamos un poquito más, no es, es significativo, pero no es una barbaridad, oxidamos un poquito más de grasa por la tarde. Entonces, si yo fuera a hacer este entrenamiento suave por la tarde, pues a lo mejor mi comida sería baja en carbohidratos, me puedo meter una comida un poquito más alta en grasa y en proteína, por ejemplo para conservar el músculo y luego yo me hago mi entrenamiento a las 7 el mismo entrenamiento que iba a hacer por la mañana, pero sin haber comido mucho carbohidrato, también tiene sentido. Incluso a lo mejor te interesa en una semana, no ya en precompetitiva, pero a lo mejor una semana normal de un periodo específico, a lo mejor te interesa meter una tarde un rodaje suave, pues ese rodaje suave no es necesario que el ciclista vaya hasta arriba de hidratos de carbono, es un rodaje suave de soltar, soltamos, le damos un poquito bien a me estimulamos nuestra mitocondria por la vía de las grasas y puede tener sentido, pero siempre con cabeza. Es que mira, el otro día, Javier, hacía yo una publicación en mi Instagram donde, no, que no ha sido en el Instagram, ha sido aquí en el canal de YouTube. Si os vais un poquito para atrás, un par de vídeos, lo veréis, que ponía el síndrome del ciclista que siempre va a tope. Y es que es un error muy común. O sea, yo cuando empiezo a entrenar gente que a lo mejor nunca ha tenido entrenador antes y me dice muchas veces, joder, pues yo llevo 2 años entrenando, llevo 3 años entrenando, pero joder, es que me he estancado, no mejoro y joder, yo entreno un montón. ¿Y cómo entrena? Pues nada, un día 2 horas, otro día hora y media, los días que puedo un poquito más 3 horas. ¿Qué ritmo? Pues nada, yo salgo y a tope, a lo que dé, a sacar la media más alta, a sacar la potencia normalizada más alta. Y fijaos, todas las herramientas que tenemos metabólicamente que no Claro. se llevan bien con ir a tope. O sea, para hacer esto y hacerlo bien, precisamente lo que le tenemos que pedir al deportista es que no vaya a tope, ¿no? Exacto. Sí, o mezclarlo. Mezclarlo, hay días que necesitas ir a tope, pero a lo mejor en tu semana necesitas meter un par de rodajes de estos suaves y no necesitas que el organismo vaya a tope y tampoco o sea, tu estómago también descansa. No, tampoco es Ujú. interesante que tú estés todos los días metiendo esa gran cantidad de hidratos de carbono durante el ejercicio porque al final es un estrés. Pues si tú le vas a dar un rodaje suave al organismo, vas a seguir pedaleando y encima sabes que es bueno para tu mitocondria y pues eso, para tu estímulo de la máxima oxidación de grasas, lo que no tiene ningún sentido es entrenar bajo en carbohidratos con entrenamientos de calidad. Eso es contraproducente. Ujú. Interesante. Bueno, pues yo creo que van quedando más o menos las ideas claras. Y bueno, pues llevamos ya casi esa media hora que sabéis que siempre nos gusta cuadrar la grupeta a unos 30 minutos. Muy interesantes los temas que estamos tratando.
Y ahora ya para cerrar me voy a ir a el último capítulo, el último round, más dirigido, bueno, pues a las preguntas que a mí como entrenador, que yo siempre digo, yo soy entrenador, soy experto en entrenamiento, no soy experto en nutrición, pero lógicamente al final si entrenas tienes que saber algo de nutrición. Me hacen muchísimas preguntas, a veces recurro a profesionales como tú, Javi, a partir de ahora te tendré en mi agenda y te preguntaré cositas de vez en cuando A lo que quieras. y cosas de las que más habitualmente me preguntan. Dime un desayuno para el día de competición. Imagínate, prueba, ya sea mountain bike, carretera, pero bueno, una prueba, la mayoría de la gente que yo entreno que hace pruebas de más de 2 horas, 2 horas y media, incluso serían maratones de mountain bike o pruebas de un día de carretera, ¿vale? De estas tipo quebrantahuesos, que además queda muy poquito para esa prueba, eso sí que es una prueba de larga duración, que se nos puede ir por encima de las 6 horas y media, 7 horas. Pero ese día, ¿qué desayuno le recomendarías a nuestro ciclista? Pues es que esto depende mucho del gusto del ciclista, pero te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, eh, pan blanco, por ejemplo. A ver, todo lo que no es saludable en tu desayuno habitual, quiero decir, por ejemplo, un zumo en tu día a día es saludable, pues si no vas a hacer nada, tomar un zumo y tienes tiempo, pues a lo mejor es mejor tomar la fruta entera, etcétera, etcétera. Pero bueno, zumo de frutas, por ejemplo, son muy interesantes porque llevan una gran cantidad de fructosa, llevan una gran cantidad de hidrato de carbono. Pan con mermelada puede ser interesante también. Por ejemplo, huevos también que llevan proteína, también es interesante. Hay ciclistas que les gusta yogur griego con copos de avena también. Luego también eh, depende un poco de cada persona, porque hay gente, yo he conocido ciclistas que, por ejemplo, los hidratos de carbono más complejos, como con mucha fibra, no le sienten molestias, ¿vale? Por ejemplo, tipo frutas como dátiles, el dátil al tener fibra, la absorción es más lenta, entonces va a permanecer más tiempo en el estómago. Entonces, hay atletas que ya lo llevan muy implícito y les gusta, y hay otros que prefieren hidratos de carbono simples, porque los simples se digieren mejor. O sea, cuanto más simple, pan blanco, mermelada, yogur griego con avena, ya te digo, los huevos, meter algo de proteína, la leche depende del ciclista también. Es que va un poco en función Arroz y de... pasta, ¿cómo lo verías? Que También, también me preguntan perfecto, mucho. perfecto, perfecto. Pero claro, hay mucha gente que no es capaz de desayunar arroz y pasta, pero arroz y pasta es perfecto. La Ujú. pasta la metería, no bueno, pasta blanca, no integral, para no ralentizar el vaciado gástrico. O sea, todo lo que Ujú. me ralentice el vaciado gástrico lo tengo que intentar evitar previamente. O sea, lo rápido, lo glucosa simple, ¿vale? Vale. Incluso, por ejemplo, ahora se ha visto que para recuperar también se está utilizando, fíjate, batidos de chocolate con leche, porque el Ahora, chocolate... ahora vamos a la recuperación. Ah, perdón, perdón. Pues, pues ya te digo, ahí todo lo que sea hidratos de carbono que al atleta que le sienten bien, arroz, pasta, pan, avena, Zumos, ¿no? zumos. Los zumos son una buena estrategia para hacer una buena carga de hidratos. Un buen Vale. zumo de frutas es perfecto, porque entra muy bien, sienta muy bien y además en cargas. Hay muchas veces si tienes que hacer un desayuno alto en carbohidratos, es que yo no soy capaz de comérmelo. Ya, yo te digo eso porque a mí me cuesta. O sea, yo levantarme, ya de por sí, si la pruebas por la mañana, tienes que levantarte con mucho tiempo, te tienes que madrugar bastante, preparar todo, lo has dejado preparado la noche anterior, pero tengo el estómago entre los nervios también. O sea, al Ya. final dices, uff, ¿cómo me meto yo a esto para desayunar, no? Entonces, el zumo, por ejemplo, sí que me parece, pues mira, una buena idea que nos El has zumo es dado. muy interesante porque además, cuando por la noche, si tú has hecho una buena cena alta en carbohidratos, el glucógeno muscular está ahí, porque tú no has pedaleado por la noche. Claro. Pero el hígado sí que pierde glucosa porque el hígado abastece a los órganos vitales. Entonces, cuando me levanto, el hígado sí que no está al 100%. Entonces, toda la fructosa también, que como hemos dicho va al hígado, pues tiene de mucho sentido. Vale. Bueno, antes de la recuperación, durante una pregunta que me hacen mucho, y yo entiendo también a la gente, sobre todo los populares, que no somos profesionales, nos gastamos una pasta en la bici,
nos gastamos una pasta en un entrenador bueno, como tú o como yo. Nos gastamos una pasta en suplementos también. Y a veces te dicen, Juan Carlos, es que dime algo que yo pueda utilizar para ir reponiendo mis hidratos de carbono que no sea única y exclusivamente geles y cosas que es que los geles valen 3 pavos cada gel ya hoy en día. Entonces, ¿qué cosas tenemos que poder ingerir durante el entrenamiento que no sean geles, por ejemplo, o barritas? Pues fíjate, gominolas, por ejemplo, las gominolas de toda la vida sencillas, que es como te digo, que llevan una gran parte de azúcar, que es glucosa y fructosa, también es interesante, pero sería interesante saber cuántas gominolas tengo que consumir. De hecho, ya las marcas deportivas te venden gominolas. Lo que pasa que, Mm. claro, las venden también súper caras, pero las mismas gominolas de cualquier tienda de frutos secos o, bueno, gominolas normales también pueden funcionar. De hecho, yo estuve un tiempo ayudando también a futbolistas y en el descanso, entre periodos, había algunos que preferían antes que otra cosa gominolas porque se ingieren muy bien y son muy rápidas. Eh, si no os gustan los geles, también esto hay que tenerlo en cuenta. Si hace mucho calor, que ahora que empieza el verano, yo intentaría tomar la mayor cantidad de hidratos de carbono en agua porque no tiene sentido que yo esté tomando un gel con el calor que hace, que no me pasa, que necesito agua. O sea, es contraproducente llevar agua sola y un mogollón de geles. No tiene sentido. Porque estás forzando al cuerpo algo que no tiene ningún sentido. Entonces, mete en agua 60 gramos de carbohidrato, por ejemplo, te compras un bote grande de carbohidratos, lo metes, normalmente eso ya lleva su cantidad de sodio que te va a dar los electrolitos que necesitas. Eso es muy interesante y además yo le veo la ventaja que tú al final el gel lo abres y te ves un poco obligado a meterte el gel entero de golpe. Tenemos geles de Claro, hasta 50 gramos de carbohidrato de una sola vez. claro, Sin embargo, el claro. bidón siempre es más fácil de dosificar en varios Exacto. sorbos, en varios Yo estos. soy partidario del bidón porque a nivel de, no sé, es mucho más digestivo o lo se digiere mejor en este caso el agua. Además, ahora en verano te lo pide el cuerpo, necesitas agua. Entonces, comprarte una marca, yo qué sé, Isostar, Gatorade, algo que a ti te guste, el sabor, que te esté bueno, que te apetezca beber, pues ya estás matando dos pájaros de un tiro y a lo mejor no te tienes que hinchar a Bueno, geles. casi todas las marcas también tienen su isotónico o su bebida iso con carbohidrato y tal. O sea que, bueno, está Sí, bien. sí. Vale, y ahora ya sí, última pregunta, el recovery, sobre todo para los que hacen vueltas por etapas. Nosotros este año hemos tenido representación en la Titan Desert, tanto en Marruecos como en Almería, como ahora os decía que este fin de semana se hace la Cantabria Bike Race, hemos tenido también en Leyenda de Tartesos, hemos tenido también en Costa Blanca Bike Race, es decir, que nuestra gente le gusta las vueltas por etapas y claro, ahí el gran reto es la recuperación. ¿Qué recoveries o un recovery bueno que tú nos recomiendes para ellos? Pues ahí ya te digo que hay, por ejemplo, el chocolate con leche ahora está funcionando muy bien porque tiene una mezcla de proteína. Yo en el recovery sí que metería siempre proteína y hidratos de carbono, ya te he dicho, en la ventana 1,2 gramos por hora de hidrato de carbono. Esto no te lo comentaba antes, pero durante el ejercicio las bebidas tienen que estar limitadas entre un 6 y un 8% de hidrato de carbono. Bebidas con más de un 8% ralentizan el vaciado gástrico, por lo tanto van a estar más tiempo en la lavadora. Esto no aplica a la recuperación, porque yo ya he terminado yo no tengo que estar montado en bici y da igual que el vaciado gástrico sea un poquito más lento, pues yo ya estoy descansando. Yo he visto, tú seguro que lo habrás visto, yo he visto ciclistas llegar y tomarse Coca-Colas cuando terminan. No es lo más idóneo porque tiene gas, pero si a ellos les sienta bien, una Coca-Cola tiene 10 gramos más o menos de hidrato o un porcentaje mucho más alto que una bebida deportiva, pero tiene sentido porque están recuperando y necesitan una gran cantidad de hidratos de carbono. Zumos también son interesantes. Si le entra comida sólida, también es interesante. Todo lo que sea en la recuperación y en la carga anterior, todo lo que sea comida, yo intentaría evitar geles y suplementos y meter comida real. Todo lo que sea comida real cuando no estoy compitiendo, mejor, porque al final el cuerpo lo agradece. ¿Para qué voy a tomar menos en esa hora de recuperación? Me voy a hinchar a geles cuando yo ya vengo.
hasta arriba de geles durante el ejercicio. Va, que puedo comer comida, hay veces que a lo mejor en la Titan Race no tengo acceso a comida real en esas 2 horas, pues tengo que tomarme un gel o un zumo, pero Ujú. si puedo meterme una comida tipo arroz, pasta o lo que te he dicho antes, un chocolate con leche si a alguien al que le apetezca también es muy interesante. Todas esas, sabiendo que esas 2 horas hay que respetarlas y tengo otro día, otra etapa al día siguiente, puedo comer lo que me apetezca y lo que me siente bien. Genial. Pues es que yo me tiraría aquí 1 hora y media contigo, pero si eso ya lo dejamos para otro día, ¿no? Nada, Que otro día hacemos. muchos contenidos, ahora esto hay que escucharlo y como me los podéis ver en YouTube, que también os podéis ver, que no, o escuchar los que no lo sepáis, también en Spotify y en iVoox, así que también ahí nos podéis buscar y nos podéis escuchar tantas veces como queráis. A mí no, sobre todo a Javi, que es el A que lo sabe mejor de esto. te he dicho mucha información en poco tiempo, pero bueno, quería decirte muchas cosas y a lo mejor ha quedado No, muy, muy bueno, compacto. yo creo que yo me he enterado de todo. Los de la Ah, bueno. grupeta no sé. Luego, si eso que pregunten. Yo Nos me podéis alegro. dejar por aquí las preguntas, por Sí, aquí abajo. Entiendo que Javi no va a estar viendo nuestro canal de YouTube las preguntas que hacéis, pero bueno, si yo alguna sí. pregunta le hacéis y yo no la sé contestar, que es probable, yo se Mm. la hago llegar a él y le digo, Yo, oye, Javi, que mira, han preguntado esto, ¿qué le digo? Y ya al está. revés, me comprometo a contestar las preguntas que haya en el canal. O sea, no te preocupes que estaré pendiente y las contesto. Si alguien tiene alguna duda, incluso puedo dejaros el email si alguien tiene alguna duda y yo contesto cualquier cosa que me preguntéis. Genial. Y bueno, ya sabéis, como hemos dicho antes, que a nuestro amigo Juan Júdez seguro que le gusta que le citemos, que es el director de la Escuela de Formación que nos ha unido a Javi y a mí, Deporte y Vida, que si queréis aprender con Javi y con otros muchos profes, como ha dicho antes, con Aitor, con Gorka, los que estéis interesados en la nutrición, pues creo que ahí está la creme de la creme. Y los que estéis interesados en ciclismo y queréis saber más de ciclismo, pues estoy yo y otros profes muy buenos también en Sí, el sí. en el área de ciclismo. En deporte y vida, acordaos que os dejo abajo el enlace en la descripción. Y nada más, Javi, ha sido un placer y sobre todo agradecerte eso. Que nos haya, yo sé que vas hasta arriba en la uni, yo sé lo que es trabajar en la uni. Sé que entre exámenes, evaluaciones, tutorías, trabajo fin de grado, etc, 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 vais hasta arriba y que nos haya buscado un hueco, pues la verdad que se agradece. Pues nada, el placer es mío y para lo que quieras, aquí estoy. Así que un placer y un honor que me hayas invitado a tu podcast y cuando quieras. Genial. Pues nada, un abrazo y un saludo a todos los de la grupeta y nos vemos. Chao. Chao.